Hey, muy buenas a todos, sean bienvenidos a esto que se llama Hablando con Oquendo, el segundo capítulo de esta temporada. El día de hoy tengo un invitado muy especial, un amigo de la casa, y la verdad es que estoy muy emocionado del capítulo de hoy porque creo que a los jóvenes les interesan mucho estos temas. Yo creo que particularmente uno estando en la universidad, siento que pasa mucho de su tiempo pensando como, parce, ¿qué voy a hacer cuando me gradúe? ¿Cómo voy a hacer para poder diversificar un poquito mis ganancias? ¿Cómo voy a poder invertir? Entonces, pues antes de seguir hablándole y haciéndoles spoiler, les voy a presentar a Matías Londoño. Mati, ¿cómo vamos? ¿Qué ¿Cómo va más? todo? ¿Todo bien? Muy agradecido de estar acá, de poder compartir este espacio con este host tan increíble. Muy contento también por la oportunidad de poder hablar de estas temáticas que sé que les van a interesar a muchos y también puede ayudar a alguna que otra persona. Y nada, muy agradecido por poder compartir acá con ustedes el día de hoy. De una, Mati, contanos un poquito más o menos qué haces vos, cómo empezaste en todo esto de las inversiones, qué otras actividades haces. Listo, perfecto. Yo me llamo Matías Londoño, soy un pelado como cualquiera otro de ustedes. He tenido una vida un poco curiosa porque desde muy pequeño quería emprender, quería ser empresario, quería distinguirme. Yo sentía algo como adentro de mí que me decía, tú no quieres una vida promedio, no quieres una vida normal. Y entonces ese fuego se fue desarrollando con el tiempo, por el entorno pues en el que crecí y también pues algo como herencia genética, yo sentía pues que estaba dentro de mí. Y el caso es que con el tiempo pues fui emprendiendo. He tenido diversos negocios, desde algo muy tradicional, como puede ser, por ejemplo, una empresa que vende productos físicos. También he tenido algo un poco más moderno, por decirlo así, como lo que es un e-commerce. He tenido canales de YouTube, he tenido todo tipo de negocios. La verdad, he abarcado muchos nichos y algo por lo que se me conoce hoy en día, y yo también lo digo bastante, y es que me dedico en gran parte de mi tiempo a ser inversionista. No es solo mi actividad principal, pero sí está entre las principales. Y entonces, ¿qué es esto de ser inversionista? Las inversiones no solo necesariamente es comprar acciones. Eso es lo que la mayoría de las personas creen. Sí, es lo que la gente, pero yo pienso en inversiones y pienso como invertir en la bolsa y todo eso. Exacto, aunque eso sí lo hago y lo he hecho pues en diversos momentos, no es lo único que hago en el tema de inversiones. Cuando tú hablas de invertir, tienes que pensar no solo en dinero. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú hablas de inversiones, está la inversión en ti mismo y está la inversión financiera. Yo las dos las he hecho durante ya más o menos unos 5 o 6 años de mi vida, donde no solo he pulido mi conocimiento, mi criterio, mi carácter y mis experiencias, que eso es invertir en mí mismo, que es de lo más importante que tú puedes hacer, más allá que las inversiones financieras, pero a su vez también lo fui complementando con inversiones en acciones, criptos, propia raíz, entre otras cosas. Empecé en el colegio, Sí, muy pero joven. vamos por partes. Ujú. O sea, empecemos como vos dices que desde muy pequeño querías como empezar a invertir y todo eso, pues como que te llamaba mucho la atención. Entonces, contame más o menos cuál fue tu primer como negocio, en qué momento empezaste así, estando pequeño, como a empezar a movilizar todo eso. Ok, muy interesante. Los primeros negocios que yo monté no tenían que ver muy como tal con el mundo de las inversiones, sino que era con las redes sociales. Yo el primer canal de YouTube que monté fue en el 2013, octubre 3 del 2013, y ahí fue que me adentré al mundo como de la creación de contenido, sobre cómo captar la atención de las personas, y en ese momento yo no sabía que eso era como un negocio como Y sobre qué tal. era el canal. Era música. Ok, ok. Curiosamente, me gustaba hacer canciones, también me gustaba, en ese momento pues estaba bastante popular el gaming, hacía gaming curiosamente, y fue los primeros ingresos que yo tuve. No fueron unos ingresos muy grandes, pero sí me dio mi primera apertura a cómo montar una estructura, cómo comunicar con un público, cómo llegar a las personas. Era como un mini emprendimiento, por decirlo así, pero como yo te decía, en ese momento no me di cuenta que estaba como tal formando un emprendimiento. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 11 años, Ok. cuando monté el primer canal. Pasó un poco el tiempo y ya sí me empiezo a entrar un poquito en algo más teso, más serio. Empiezo a conocer un poco más del mundo de las propiedades, la propiedad raíz específicamente, por el contexto en el que yo nací. Vengo de una familia empresarial donde pues siempre he estado rodeado de empresarios, de muchos tipos de industrias, específicamente la mía, que ha sido la propiedad raíz. Entonces yo siempre escuchaba cositas, aprendía. Fui consiguiendo un poco de conocimiento pues al respecto de la propiedad raíz. Pasó un poco de tiempo,
También me llama mucho la atención el fitness y aprendo mucho de entrenar, aprendo mucho del cuerpo, de cómo funciona el entrenamiento, cómo es más efectivo, qué es lo que tú tienes que hacer. Y poco tiempo después, trabajo un tiempo como entrenador personal. Ah, vea, A interesante. mis 16 años, si mal no recuerdo, estuve un tiempo de entrenador Todavía personal. estás muy peladito. Sí, muy pelado. Y recopilé pues también algo de dinero pues que me dio eso en ese momento. Todo ese dinero que yo había recopilado hasta el momento, poco tiempo después, es que lo invertí y empecé mi camino como inversionista. A los 18 años, formalmente, después de haber escuchado a mi padre mucho tiempo hablarme de qué eran las acciones, de cómo muchas familias habían hecho gran riqueza con este mundo de las inversiones, a mí me llamaba mucho la atención. Yo dije, uy, ¿cómo así que, aparte de trabajando, porque hasta ese momento yo había ganado dinero, era haciendo cosas, Sí. trabajando como tal, como comúnmente las personas lo harían? Pero yo dije, ¿cómo así? Tú con dinero puedes generar dinero. Y entonces yo tomé un curso antes de entrar a la universidad sobre conceptos básicos de inversión, sobre cómo funciona un CDT, qué es renta fija. Para los que no sepan, pues renta fija significa rentabilidad asegurada. Eso no significa que no haya riesgo específico de eso, pero aprendí ciertos conceptos: liquidez, retorno, eh, interés, pues cositas básicas que uno aprende pues ahí en los Lo que mercados. necesitas para empezar a invertir. No tanto para empezar a invertir, pero sí darme unas nociones de cómo funciona este mundo. Y entonces en ese momento tenía unos 17 años. Pero ahí te voy a Ujú, preguntar algo, y es ujú. que vos me has mencionado mucho de que fue tu papá el que te impulsó a que empezaras a invertir y todo. ¿Vos dirías que desde una crianza con unos padres que te motivan a invertir, que te motivan a generar dinero propio y no que te lo den, ayuda mucho al éxito empresarial en un futuro, el éxito de una inversión? ¿O dirías que eso va más en la personalidad de la persona? Las dos. Porque tú puedes ver personas que no han tenido ningún empujón de nadie, que no, nunca le dijeron, haz tus cosas, trabaja, logra tu vida, todo eso, y lo hacen. Y hay otras que tienen eso y no lo logran. Entonces, la cuestión sí en un porcentaje tiene que ver con eso, pero no al 100%. Es muy importante entender que hay componentes que son parte genéticos y el otro componente es lo que tú vas desarrollando a través de tu vida. A mí nunca me dijeron emprende, nunca me dijeron trabaja, nunca me dijeron como consíguete tus cosas como tal. Sí tuve un contexto muy empresarial donde yo veía a mi padre pues trabajar y muchas personas pues cercanas a mí construirse sus vidas, y quizás eso sí tuvo cierto efecto en mí, pero yo lo hice por mí, porque yo quería, porque eso era lo que yo soñaba. O sea, tenías la Entonces motivación. tenía yo esa motivación intrínseca, única, pues en mí. Y entonces eso me llevó pues a montar ese canal de YouTube, me llevó a trabajar como entrenador personal, me llevó a empezar como inversionista a mis 17, 18 años. Ahí fue que compré mis primeras ¿Y acciones. recordás en qué empresa compraste las primeras acciones? O... Uy, esa es una muy buena pregunta. Em, SP500 tuve, que es la clásica, que es Sí, como es muy segura. la recopilación de las acciones más grandes de Estados Unidos, que es el mercado pues, más líquido básicamente que hay, pues de las bolsas más líquidas. ¿Qué más conseguí? Curiosamente, yo empecé mucho a estudiar de acciones, como para empezar a aprender del tema, pero me especialicé fue en cripto. ¿Te gustaban las criptos? Sí. Tuve acercamientos con personas expertas en el tema y me llamó mucho la atención la verdad, ese nicho. Entonces empecé con acciones, pero me terminé especializando un poco más en cripto y después volví a acciones, fui ahí como ¿Y qué tan fusionando. difícil te parecía a vos como empezar en las criptos? Porque es un negocio pues que yo con cero experiencia en criptos me parece que es muy volátil. Entonces, ¿qué pensás vos de eso? La volatilidad, hablan mucho de eso, pues las personas, especialmente en finanzas. La volatilidad no es mala, pero tampoco es buena. Simplemente es un elemento. La volatilidad simplemente dice cuánto sube un activo o cuánto baja y en qué grado. Entonces, si tú sabes utilizar la volatilidad para tu beneficio, pues eso es maravilloso, porque puedes generar mucho dinero. Y eso es lo que a mí se me hacía atractivo del mundo cripto. En las acciones también hay maneras de hacer mucho dinero, porque pues también hay acciones muy volátiles, pero me parecía que el cripto ofrecía algo diferente a una empresa tradicional. Sistemas rápidos y eficientes para pagar,
reservas para mantener tu dinero a través del tiempo. Entonces fue más por eso que yo me fui por esos lados, pero no es que sea más difícil como tal comparado con las acciones, sino que son simplemente mercados diferentes. Eso sí, el que esté en el mundo de las criptos tiene que tener muy buena tolerancia al riesgo porque por eso mismo generalmente son más volátiles, asusta a las personas. Cuando tu portafolio se te cae de un día a otro, mayoría dicen, uy, no, ¿qué pasó acá? Se asustan y venden y ahí terminan perdiendo. Entonces, diría yo que en el mundo de las criptos tienes que tener mucho más estómago para el riesgo que en las acciones. ¿Y cómo decoges estómago para el riesgo? No sé si vos consideras que lo tenés, pero siento que es algo muy difícil cuando uno empieza a invertir, como saber de que de un momento a otro todo se puede caer y no siento que todo el mundo esté dispuesto a aceptar esas pérdidas. Aceptar, claro. El estómago para el riesgo se puede desarrollar en cierta medida, pero a la vez también siento que va mucho en la persona, porque yo tengo conocidos que me dicen que se conforman con una rentabilidad muy segura en dólares, como del 5% al año, que es de lo más básico que tú puedes encontrar en el mundo financiero, que por ejemplo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ellos me dicen, yo con eso me conformo, a mí no me gusta el riesgo. Y también tengo personas que dicen, no, yo le meto todo a lo más riesgoso que hay porque yo quiero maximizar rentabilidad. Entonces, siento que tiene que ver mucho con la persona y no necesariamente tú tienes que desarrollar esa capacidad para tolerar más estrés, porque la mejor inversión es la que más se adapta a ti y la que mejor se adapta a tus metas. Hay personas que no necesariamente quieren múltiplos tan grandes, sino que quieren tener un ahorro para el futuro o quieren tener algo de dinero ahí creciendo paulatinamente. Y hay otras personas que dicen, no, yo quiero vivir de eso, entonces quiero multiplicarlo muy duro. Sí se puede entrenar el estómago para el riesgo, eso se conoce como la aversión al riesgo, pero más que entrenarla, lo que yo sugiero es, ten claro qué es lo que tú quieres con las inversiones. ¿Quieres jubilarte? ¿Quieres vivir de ellas? ¿Lo quieres para financiar un proyecto dentro, no sé, 5 años, algo así? Y entonces cuando tú entiendes muy bien qué es lo que quieres, puedes diseñar una estructura y un portafolio que esté de acuerdo al riesgo que tú estés dispuesto a asumir y tenga rentabilidades que sí te puedan ayudar a cumplir esas metas. Ok, entonces básicamente, pues lo que yo le recomiendo a una persona con es, pues cuando esté empezando a invertir es como que le pierdan el miedo a perder, porque al fin y al cabo siempre eso puede llegar a suceder. Cualquier persona que esté invirtiendo puede perder dinero. Eso es cierto, no hay inversión totalmente libre de riesgo. Entonces, sí, yo incito a que las personas pierdan en cierto grado el miedo a invertir, pero pues tengan en cuenta que es una sensación normal. O sea, uno a veces se puede asustar un poco pues cuando el portafolio se cae y todo eso, pero nada, sí, los motivo a invertir, que empiecen lo antes posible, porque las inversiones se vuelven más potentes mientras más tiempo la tienes, por algo conocido como el interés compuesto. Si tú, por ejemplo, compras algo hoy en día y dejas eso 10 años, lo más seguro, si el activo es bueno, es que valga muchas veces más. Y eso generalmente se hace con el tiempo. Entonces, en las inversiones el tiempo es crucial, entonces empiecen lo antes que puedan, empiecen con un dinero que no tengan como tal miedo de perder, ni que sea indispensable. Hay personas que, por ejemplo, ponen dinero que no pueden perder o que lo necesitan para dentro de 2 meses. Eso es muy mala idea. Primero, ahorra un tiempo, ten un colchón de unos cuantos meses en caso de que ese dinero que O metiste sea, que ahí. si pierdes no quedes en bancarrota. Exacto, que no quedes en Sí. bancarrota. Muchas personas empiezan a invertir muy grande sin conocer el mercado y eso es un error. Tienes que empezar pequeño para ir conociendo el mercado. Es lo más clave, conocer en dónde estás Ujú. metiendo tu dinero, obviamente. Y una cosa es estudiarlo y otra cosa es vivirlo. Yo te digo que hagas las dos, es muy importante. Y entonces cuando tú empiezas con pequeñas fracciones de dinero, vas entendiendo, ok, mira, este activo se mueve como así. Generalmente, si pasa esto en la macroeconomía, como que se cae. Empiezas a entender ciertas cositas que quizás teóricamente no verías tan fácil, pero tienes poco dinero ahí, entonces eso no te va a afectar, no te va a quebrar. Y ya cuando lo empiezas a conocer mejor, vas invirtiendo a poquito, de a poquito, de a poquito y vas puliendo tus habilidades y tu conocimiento ahí. Pero es importante cada vez ir invirtiendo un poquito Que igual más. es una habilidad que uno puede ir mejorando. Sí, claro. Pero bueno, yo te pregunto algo más Ujú. puntual. Por ejemplo, una persona a los 19, 20 años que ahorre un poquito, pues como por ejemplo con lo que le dan los papás y alcance a ahorrar unos 3, 4 millones. ¿Vos en qué le recomendarías invertir eso? ¿En acciones o en criptos o en qué? Si son unos 3 o 4 millones, recomendaría que invierta una parte en algo muy seguro. Puede ser, por ejemplo, un CDT, como para que
empiece a entender los principios básicos de cómo funciona una tasa de retorno, de que entienda qué significa una rentabilidad asegurada. También un poquitico en acciones, para que se dé esa degustación de qué es un mercado un poco más volátil, de cómo se mueve un activo realmente. Pero no quiero que metan todo en inversiones financieras. Quiero que cojan parte de ese dinero y lo utilicen para cultivar su conocimiento. Sea comprar un curso, sea asesorarte con algún mentor o algo así, porque lo que más te da dinero en el tiempo no es necesariamente la inversión, sino es el conocimiento y las habilidades que desarrollas. Inversión personal. Inversión lo que personal. Al principio, sí. Entonces, cuando tú aprendes habilidades muy tesas para invertir, que puede valer algo de dinero, esas habilidades va a hacer que tú ganes mucho más. Entonces, si no tienes mucho dinero al principio, yo lo que recomiendo es que cultives tu conocimiento y tus habilidades. Y sí, una pequeña fracción, utilízala para comprar alguna acción o algo así por el estilo. Como para empezar a moverse un poquito en los mercados. Para empezar a coger un poquito de experiencia de cómo es. Y hablemos un poquito de mentalidad. Yo he visto, pues, y para la gente sigan a Mati en sus redes. Yo de que he subido unos reels últimamente hablando mucho sobre mentalidad y hace poquito vi uno que hablaba sobre admirar y envidiar. Admirar y envidiar, sí. Y me pareció un concepto muy curioso porque estamos en un país que la cultura es mucho de ver que la gente consigue dinero y mucha gente lo empieza a envidiar, y a generar odio porque las personas creen que consiguen dinero por cosas pues ilegales y todo eso, Claro. y no necesariamente siempre. Entonces, ¿qué piensas vos? Pues, ¿qué mensaje querés dar con eso de esa diferencia entre admirar y envidiar? Admirar y envidiar requieren la misma energía, la verdad. Es una acción que a la vez es igual pero opuesta. O sea, es la misma cosa, pero una es una moneda y otra es otra moneda. Cuando tú ves a alguien triunfar, sea financieramente, sea en cualquier aspecto, porque uno puede triunfar en muchos aspectos, hay una naturaleza muy humana que es sentirte mal de ti mismo, porque tú dices, qué vaina, yo quisiera poder tener lo que esa persona tiene y no lo tengo. Entonces eso generalmente te da rabia, te hace resentir, y eso es lo que es la envidia. Pero eso no tiene por qué ser así. Es más, las personas que se desgastan atacando al otro, resintiendo el éxito del otro, nunca en su vida van a progresar. Porque utilizan toda esa energía mental para estar pensando en la otra persona, para estarle deseando cosas malas a la otra persona. ¿Y por qué no cogemos eso mismo, que ya es una realidad, a la otra persona le está yendo bien, a ti no? Ok, entonces, ¿por qué estamos enfocando nuestra energía en desgastarnos atacando a otro, maldiciendo al otro o atacándote a ti mismo? ¿Por qué no lo utilizamos para construirte? ¿Por qué no lo utilizamos para preguntarnos, ok, esa persona está ahí, yo no estoy ahí, pero ¿cómo llegó ahí? Yo quiero saber esa persona cómo está ahí. Yo quiero aprender de esa persona. Esa persona la voy a utilizar como motivación, como un guía para yo también llegar ahí. Es la misma forma. Una es atacándote y la otra es usando a la persona para construirte. Para crecer los dos. Exactamente. Y entonces por eso yo decía, es la misma moneda, pero al revés. La admiración es constructiva, es positiva y te eleva. La envidia es todo lo opuesto, es destructiva, es corrosiva y te baja. Tú eliges. ¿Quieres utilizar tu energía para envidiar y quedarte en el mismo punto o peor? ¿O quieres utilizarla para admirar, aprender, dejar tu ego al lado, decir, ok, esta persona claramente sabe algo que yo no sé, quiero aprender de él? Cuando tú haces eso, vas para arriba. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la energía? ¿Para quejarnos o para mejorarnos? Básicamente eso es envidiar versus admirar. Sí, a ver, yo siempre he tenido un pensamiento y es que siento que las cosas buenas en la vida ocurren cuando uno tiene una actitud como ganadora. Como que aunque pasen cosas malas, porque uno nunca está exento de las cosas pasen, si uno empieza a recibir las cosas de la vida con una actitud de puedo ser mejor, puedo mejorar, vamos para arriba, como que todo empieza a ir mejor. ¿Qué piensas vos de eso? Pues vos dónde adquiriste como tu mentalidad para afrontar cierto tipo de cosas que le pueden ocurrir a uno. Yo fallé muchas veces en la vida. Y lo digo así tal cual. La he cagado, como dirían acá. He fallado muchas veces en muchos aspectos. Cosas que no se me han dado, que yo pensé que se iban a dar y fallé. Y entonces a partir de tu golpearte, de que gente te humille, de fallar, de muchas de estas cosas que vos y yo y las personas que están viendo hemos vivido, todos hemos fallado. Tú tienes dos opciones. Quedarte ahí o decir,
¿Por qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, eso fue como yo poco a poco fui cultivando mi mentalidad. Porque tuve una infancia dura, fui golpeado, fui humillado, fui todo. Y yo dije, no, este no va a ser mi destino. Esta no va a ser el Matías del futuro. Entonces yo dije, tengo que aprender, tengo que mejorar y no voy a dar mi opción de que esto que me está pasando me vuelva a pasar. Entonces así fui yo cultivando mi mente, fui puliéndome, fui mejorando mi confianza. Pero la única manera de mejorar tu confianza es trabajando, mejorando, cultivándote, formándote. Porque la preparación y la cultivación es el secreto de la confianza. Entonces cuando tú vas haciendo todo eso, por ejemplo, tú una vez le propusiste un proyecto a alguien o invitaste a alguien a salir, no sé, cualquier cosa, y te dijeron que no. Puedes quedarte ahí o puedes decir, ¿qué hice mal? Porque todo en esta vida es resultado tuyo y de nadie más. Y las personas tienen que entender eso, que si algo no se da es por tu culpa, porque siempre tú puedes hacer algo mejor. Entonces es eso, asumir culpas. Y además ver el rechazo como una nueva oportunidad. Exacto. A mí ya fallar no me afecta casi nada. Es más, me gusta porque me cultiva y me hace mejor. Y cuando tú lo utilizas para eso, llegas a tal punto de tanto mejorar que ya simplemente empiezas a ganar. Literal empiezas porque empiezas. La mentalidad es todo. Vale mucho más que cualquier habilidad. Porque puedes ser muy hábil, pero si no sabes afrontar presión, si no sabes afrontar el miedo, si no sabes afrontar los rechazos, nunca vas a lograr nada. Y esas cosas solamente se aprenden perdiendo. Perdiendo. Perdiendo e intentando. Pero, a ver, pues no sé si te animas a contarnos un poquito de alguna vez que hayas fallado y que de eso hayas aprendido. A mí me excluyeron cuando era chiquito mucho. Cuando estabas en el colegio. En el colegio, sí. Justo a la vez que yo estaba creando la música, tenía los canales de YouTube, todo, porque yo fui una persona un poco atípica en la manera en que hablaba, me comportaba. No sé, yo era como un alma un poco más vieja, digamos, de lo normal, de las personas de mi edad. Sí. Y entonces eso, pues para peladitos, se burlan. Y eso me dolió mucho. Sí, igual yo entiendo que muchas personas cuando empiezan con proyectos muy pequeños en el colegio, la gente se burla. Por ejemplo, con la gente que hace música. Yo tengo amigos que hacen música desde el colegio y en el colegio le hacían bullying por eso y hoy en día que están ya más pegados y más posicionados los buscan para estar con ellos. Pero, Claro. o sea, es como que la gente, los niños no entienden como que es una proyección a futuro. Exacto. Y entonces lo que pasa es que sos un loco al principio. Cuando lo logras, sos un genio. Entonces, eso es lo que le pasó a muchas personas, a mí incluido. A mí me hacían al lado como porque yo no tomaba, o no fumaba, o no tenía malos vicios. Y sí, todo el tiempo al lado, y yo decía, ¿seré yo el que estoy equivocado? ¿Será que me tiene que gustar esto? Necesito estas conductas, necesito estos patrones para poder estar con estas personas. Y me tomó mucho tiempo entender que en realidad el que estaba equivocado no era yo, eran las otras personas, porque lo que yo tenía eran virtudes. Pero la sociedad me quería hacer pensar que eso no era así. Y entonces me cerraron muchas puertas, me ponían al lado, no me invitaban a cosas, se burlaban de mí, me hacían bullying, de todo, me rechazaban, me pasó de todo. Y pues como eso tengo muchos ejemplos más pues a través de la vida. Pero lo que quiero decir es que tú tienes que desarrollar ese carácter. ¿Y cómo se desarrolla ese carácter? A través de experiencias y análisis crítico. Mirar verdaderamente la situación. A ver, el que estoy equivocado, ¿soy yo o no? Y eso solo viene de vivencias. Eso solo viene de una mente fuerte. Y tener esa convicción de decir, aunque la sociedad me haga creer que yo estoy equivocado, yo no lo estoy y lo sé por lo que he vivido y lo sé por lo que he aprendido. Hay que mantenerse muy con la mentalidad de que uno va por un buen camino. Por lo que Y eso es difícil. Eso es muy complicado, pero lo que vos decís, por ejemplo, yo siento que cuando hay alguien que sale del esquema, sobre todo cuando uno está más joven,
la gente trata de volverlo meterlo al esquema. Por ejemplo, vos que decís que no tomas, no fumas, todavía no haces No, nada de eso. no lo hago. La gente te puede llegar a ver como alguien raro, como alguien que quiere diferenciarse, pero realmente es algo que está más en tu personalidad. Pero hablemos un poquito de eso, que también vi que subiste un reel hace poco Sí. sobre los malos vicios. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que una persona no puede llegar a triunfar si tiene esos vicios en su vida? Triunfar es relativo, porque ¿qué es triunfar? Es hacerte rico, es tener una familia, ¿qué es triunfar? Digamos que, como la mayoría de la sociedad lo consideraría, digamos que triunfar puede ser tener tu buen capacidad económica y a la vez que te vaya bien en tu trabajo, no sé, cositas de ese estilo, lo que generalmente la gente dice que es el éxito, ¿no? Para tener algo así, con vicios, es difícil. Es casi imposible, porque yo conozco muchos empresarios muy grandes y yo también llevo emprendiendo ya más o menos unos 12 años, me ha ido relativamente bien y puedo asegurar que una persona que tenga problemas con alcohol, que fume, que trasnoche, que tenga adicciones, cualquier otro tipo de estas cosas, es muy difícil que salga adelante. Aparte, porque las personas que ya están por acá, muchos de esos no tienen esos vicios. Y no se van a querer asociar Y de no se cierta van a forma. querer asociar con alguien así. Yo cuando veo una persona que, por ejemplo, lo voy a poner así sencillo, ni siquiera sabe hablar correctamente, ¿por qué va a querer yo hacer negocios con esa persona? Y solo estamos hablando de hablar. Ahora imagínate una persona que no es capaz de soltar un vape. No sos capaz de soltar un vape y querés montar una empresa. Sí, claro, o sea, es como algo muy en la mentalidad. No sos capaz de concentrarte 5 minutos en una tarea y querés montar un imperio. Es que ahí está la cosa. Entonces, también la capacidad de una persona de decir que no a algo y tener esa convicción y fuerza y decir, no voy a tomar, no voy a beber, no necesariamente porque esté mal, sino porque no quiero, no va conmigo. Esa persona que tiene esa fuerza y ese carácter, esa sí la quiero a mi lado. Esa persona sí es fuerte y sí es capaz de montar un negocio, sí es capaz de montar un imperio, sí es capaz de volverse exitoso. Porque eso pues yo siento que es de las cosas más complicadas, como saberse mantener uno en su punto. Siento que no todo el mundo lo logra, incluso a mí mismo se me dificulta bastante hacerlo. Pero te iba a preguntar algo más por ahí. ¿Qué crees que es lo más difícil de hacer un negocio? De montar un negocio, sobre todo ya a una edad pues joven. Y no Ok. tanto, pero no me respondas, no tanto, supongo que no me vas a responder de eso frente al dinero, sino algo más como frente a la Sí, claro, mentalidad. frente a otra cosa. Montar un negocio es jodido porque más o menos lo que me pasaba a mí chiquito, a mí me pasaba por todo lado, por emprender, por ser diferente, por hablar diferente, por comportarse diferente. Y es que para tú ser extraordinario en la vida, necesitas un camino extraordinario. Caminos convencionales llevan a resultados convencionales. Así que si tú quieres lograr algo importante en esta vida, tienes que tener caminos atípicos. Y cuando tú estás por esos caminos atípicos, te va a pasar lo que a mí me pasó. Se van a burlar, te van a tratar mal, no van a creer en ti, no te van a apoyar, te va a tocar montarlo solo y nadie va a creer en ti. Eso es una cosa muy berraca y muy difícil y tú tienes que ser muy resiliente y decir, yo sé que voy por un buen camino, aunque la gente no me quiera validar, aunque la gente no me quiera apoyar, aunque la gente no está acá. Entonces eso puede ser lo más difícil. Y eso le pasa a todo el mundo. Alguien que quiere crecer en redes, alguien que quiere crecer su negocio, no sé, de ropa, por ejemplo. La gente no te va a comprar. La gente no va a postear tu tienda en redes. Y eso es difícil. Es difícil uno seguir batallando cuando no hay resultados. Y saber que al principio está uno pues solo, en muchas ocasiones pues. Eso es lo más complejo, pero eventualmente, si tú nunca frenas, este es un secreto del universo, si tú nunca frenas y nunca te rindes y siempre le metes toda, es imposible que no lo logres. O sea, sí, es el que... No hay forma. O sea, si tú de verdad le metes a algo 10 años y no frenas, se quebró tal cosa, listo, vuelvo y monto. Esto salió mal, listo, lo arreglo. Tal cosa. Si vos siempre estás así, retroalimentación, mejorando, no freno, ¿cómo no lo vas a lograr? Lo que pasa es que las personas, después de unos meses o 1 o 2 años, no pueden más. ¿Has visto el meme
pues como el man que está en una mina martillando y está al borde de encontrar los diamantes y se frena. Es mucho lo que estás como contando ahí. Pero bueno, ya para ir cerrando, te iba a preguntar vos qué le dirías al Matías de 11 12 años que está empezando pues con su canal de YouTube y vos ahora pues que ya estás con tus inversiones y todo y has logrado, me imagino que no has logrado todo lo que querés lograr, pero has Sí. logrado mucho lo que el Matías de 11 años soñaba. ¿Qué le dirías a ese Matías? Quisiera agradecerle por ser tan fuerte, por poder vivir tanta asquerosidad, porque sí le tocó vivir mucha cosa. Y sí, básicamente es eso, agradecerle porque todo lo que él vivió es lo que me transformó hoy en día, lo que me creó una mentalidad, espíritu y corazón de hierro, porque los tres son necesarios. Entonces, agradecerle y decirle que gracias por intentarlo y por haberse tirado al charco. Porque si eso nunca hubiera pasado, de pronto apenas hoy en día lo estaría intentando. Y mira todo el tiempo que ha pasado. Entonces, muchachos, no tengan miedo, tírense, háganle, métanle, que va a ser incómodo, va a ser maluco, se va a demorar y hasta puede ser triste, pero vale la pena. Y el dolor del arrepentimiento siempre es mayor que el dolor de conseguir el resultado. Sí, pues es mejor quedarse con intentarlo y no lograrlo que quedarse con la duda de no haberlo intentado. Por ejemplo, por eso dicen mucho las peladas que los casi algo duelen Son los que más tanto. duelen. Porque es eso, se quedan con el y si hubiera sido, y si hubiera pasado. Por eso ese dolor de que no se dio, o que no lo intenté, o que no pudo pasar, es horrible. Sí, Inténtenlo. claro. Sí, no, y eso aplica para todo, pues los casi algo como el casi negocio que tuve Ujú. y todo eso. Pero bueno, Mati, vamos con la última parte del podcast, que Perfecto. son las preguntas rápidas, que la idea es que las respondas de la forma más rápida posible, ¿listo? Lo que se me Lo ocurra. lo que te Ush. ocurra, ¿listo? Ok. Entonces, una persona que te haya inspirado, Mi padre. un libro que recomiendes, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? una canción que te motive a seguir adelante siempre. Danza Kuduro. Curioso. Un carro que te guste mucho, que sé que te gustan los carros. El Bugatti Tourbillon. La persona más famosa que tienen en tus contactos. De pronto al presidente Álvaro Uribe, pues entre algún otro futbolista que puedo tener o cantante. Ok, y una película que recomiendes que crees que pueda motivar mucho a una persona. Uy, ahí sí no sé, la verdad, como de película. No suelo ver mucho películas, entonces ahí sí. Y no sé. un amigo que que te gustaría agradecerle. Hombre, a todos, absolutamente a todos. No hay ninguno en específico porque cada amigo mío, desde el que en su momento me traicionó o me falló, también está el que me ayudó y me hizo crecer y cada uno fue un rompecabezas esencial de mi vida y ha cultivado lo que hoy en día soy. Entonces, a todos. De una. Listo, Mati, muchísimas gracias por venir hablando con Oquendo. Este capítulo fue increíble, aprender un poquito como de las inversiones y más que vos, una persona joven, pues es un ejemplo para mucha gente que escucha este podcast. Entonces, no, muchísimas gracias y si quieres decir tus redes para que te sigan y todo. Bueno, muchachos, Matías Londo 7 en Instagram. Hablo desde lo que es emprendimiento, mentalidad, inversiones, network, desde mi propia experiencia, de lo que he leído y de las mentes que me han cultivado por el entorno en el que crecí toda la vida. Entonces, a los que les interese ese tema, bienvenidos, seguramente algo les va a gustar y les va a cambiar su vida. Matías Londo 7. Listo, Mati, muchísimas gracias y muchachos, nos vemos la próxima semana en Hablando con Oquendo.